Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, Alegres en la Esperanza. Este es un programa que pretende acercaros la vida de la Iglesia, tanto a nivel diocesano, a nivel global, como a nivel local. Es muy importante que conozcamos la Iglesia de las personas, la Iglesia de la celebración, la Iglesia del compartir, la Iglesia del compromiso. El día 2 se celebra la jornada de la vida religiosa, de la vida consagrada. Esta jornada tiene su origen en Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que en el año 96, pues en su exhortación apostólica Vita Consecrata, nos decía que la vida consagrada pues supone una gran riqueza para la Iglesia, porque es vivir en el día a día la vida de Cristo, la vida de Jesús, el compromiso a través de los votos, a través del voto de la pobreza, de la castidad y de la obediencia. Este año se cumplen pues ya la 26ª jornada y el lema es Caminando Juntos. Entonces es muy importante que seamos conscientes qué supone la vida consagrada dentro de la Iglesia. Para eso vamos a conocer dos realidades dentro de la vida consagrada que están en nuestro pueblo. Dos congregaciones religiosas que cada una en un estilo diferente, con una vida un poco distinta unas de otras, pero las dos hacen visible la vida consagrada en nuestro pueblo. Dentro de la vida consagrada hay varias formas de entrega a Cristo, ¿no? Está la vida de los ermitaños, de la gente que se aleja de la vida pública, que se retira al silencio. Está la de las vírgenes consagradas, que son mujeres ordenadas por el obispo y que viven su consagración en medio del mundo como una persona más. Luego está la vida religiosa, que es en concreto lo que nosotros vamos a ver esta tarde, que son la consagración a través de los votos públicos de castidad, obediencia y pobreza, en su entrega a los demás y en su vida de comunidad. También están los institutos seculares, que son personas que viven en medio del mundo, son seglares y que hacen votos privados. Y por último estarían las sociedades de vida apostólica, que también son sociedades, son grupos de personas que deciden vivir su consagración en el mundo, integrados pues en las distintas realidades del mundo. Vamos a conocer entonces ahora a la Congregación de Mercedarias Descalzas. Estuvimos un rato con ellas en una pequeña entrevista donde nos contaron cómo es su vida, y eso es lo que queremos llevaros hasta la pantalla de Telecable. Hace 25 años, el santo San Juan Pablo II instituyó la Jornada de la Vida Consagrada. Nosotros nos acercamos en esta tarde a conocer un poco más a la comunidad de Mercedarias Descalzas de nuestro pueblo, en esta Santa Casa donde nos han recibido, en el convento de la Limpia Concesión, para charlar un poco con ellas y que nos cuenten cómo es la vida contemplativa, cómo viven ellas su carisma, y que las podamos conocer más a fondo. Ese es uno de los objetivos que tiene la celebración de la Jornada de la Vida Consagrada. Tenemos con nosotros a Sor María de la Paz y a Sor Elisa,
y ellas nos van a contar cómo es su vida. Buenas tardes. Lo primero, agradeceros que nos hayáis acogido aquí en vuestra casa y vuestra hospitalidad. Y me gustaría, bueno, pues que nos contaseis un poco qué supone la vida consagrada, qué es para vosotras vuestra consagración a Cristo. Bueno, pues nuestra consagración a Cristo es, pues, como todas las consagraciones, pues somos religiosas, entonces para vivir los tres votos evangélicos, que son castidad, pobreza y obediencia, entonces eso es nuestro vivir y nuestra entrega a Cristo y a la Iglesia, que es lo que se pretende. Muy bien. ¿Cuántos años lleva usted desde que profesó, hermana? Desde que profesé, no sé. Desde que profesé tengo que contarlo. ¿Con cuánto? ¿No? Entré en el 73. 73. Lleva ya 50 años el año que viene, Sí, ahora si Dios quiere, 50. tengo 49 años. Y nada, pues he vivido tratando de vivir lo mejor que posible la entrega, y con los altos y los bajos, porque todo el mundo los tenemos. Claro. No hay... ¿Cómo surgió su vocación? ¿Cómo conoció usted a la congregación? Yo la conocí en Cádiz a través de una hermana que iba allí al hospital de Mora, que la acogieron benéficamente para curarse allí, porque le mandaron que fueran a Sierra o a playa para coger el yodo de la playa. Sí, sí. Entonces allí yo tenía una hermana que trabajaba en el hospital y ya me puse en contacto con ella, porque yo no conocía la Orden de la Merced ni nada. En Cádiz había la iglesia de la Merced, pero nada más, no había ni mercedarios ya ni nada. Entonces pues ya de ahí surgió mi vocación, pero bueno, surgió mucho antes porque en un grupo de jóvenes nos reuníamos, leíamos la palabra de Dios y después ya se quedaba cada una con una de eso. Ya durante la semana pues la meditaba y la de eso, y ya después la exponíamos otra vez, y para discernir cada una qué camino le pedía al Señor que escogiera. Bueno, que escogiera o que se sentía llamada, que no lo escogemos, sino que el discernimiento. Eso. Entonces ahí fue eso, un tiempo de discernimiento, y ya pues ahí ya seguí yo ya pues queriendo ser religiosa, ya todo el tiempo estuve trabajando mucho tiempo, después me costaba dejar a mi madre, y ya ahí fue donde, pero vamos, que a los 17 años así fue cuando ya empecé a hacer, discerniendo qué es lo que el Señor quería de mí. Muy bien. Y en estos casi 50 años que lleva usted en la congregación, ¿ha cambiado mucho la vida comunitaria desde que usted empezó hasta ahora? Bueno, la vida comunitaria no tanto, ha cambiado las cosas. Sí. Porque la vida comunitaria pues tiene que ser la misma, todas caminamos el mismo, como ahora los del sínodo dice caminar juntos, nosotras siempre caminamos juntas, ese es nuestro... Entonces pues eso no, ha cambiado mucho, porque cuando yo entré había 2 rejas, ya las monjas vamos trocado, todavía los hay en otros conventos que nosotros hemos cambiado, pero... Y entonces pues había, pero después ya no, la vida comunitaria pues siempre se trata de vivirlo. ¿Cómo es un día normal en la vida de ustedes? Claro, bueno, un día normal de nosotras el horario es, nos levantamos a las 6:30 de la mañana. Algunos nos levantamos antes porque pero bueno, ya después pues ya se tiene casi media hora para la regla, el aseo personal. Después ya venimos al coro, rezamos laudes, nos rezamos el oficio de lectura. Ajá. Seguido laudes. Y ya después pues ya es tiempo de oración. Y después ya pues la misa. Después ya de la misa pues ya tenemos otro rezo, bueno, después no antes, porque como la misa termina tarde, que se llama tercia. Entonces ya después tenemos ese tiempo ya para hacer, se reza y ya salimos. Ya se hace el desayuno, se hace lo que haya que hacer de limpieza, de la tarea de la casa. Aquí ahora mismo eso es lo que tenemos. No tenemos ni trabajo ni nada porque somos pocos y no podemos... Claro. Y ya después pues hay otra vez otro resto, que es a la 1, y después es la hora de la comida. Después tenemos media hora de recreo. Recreo quiere decir de expansión, de habla y eso, pero estamos cosiendo, estamos aprovechando el tiempo. No se dice recreo, es como los chiquillos empiezan a correr. Nosotros estamos... Y eso, y aprovechamos. Y ya después pues hay un tiempo también de silencio mayor. Después ya otra vez a las 4:30 tenemos el rezo de nona.
Y seguido de hacer eso, rezamos rosario. Y ya después, pues después del rosario tenemos ensayo, algunos días cuando son días especiales para alguna fiesta o algo, Sí. tenemos ensayo. Y la lectura en común. Y ya después, pues hay un tiempo libre. Ajá. Ahora tenemos menos porque estamos escuchando una charla, un curso que han dado para la vida contemplativa, pero vamos que son días nada más. Pero ya después es un tiempo libre y ya después a las 6:30 otra vez ya venimos al coro a rezar otra vez víspera. Ah, bien. Exponemos al Santísimo todos los días. Ujú. Hasta las 8:30. No, digo que lo diga. Hasta las 8:30 sí, ya estamos. Y ya después pues tenemos otra vez otro rezo que se completa, que ya es el completo del día. Y ya después pues tenemos la cena y después de la cena otro recreo, otro rato de recreo, que también se aprovecha igual para... Claro, hacer comunidad, hablar Eso. y poder, claro. Sí, ese es nuestro día. Muy bien. Usted ha contado que bueno, que su vida dentro de la comunidad no ha variado en cuanto a la actividad que realiza, cómo vive su vida, su consagración, pero que el mundo sí ha cambiado mucho. Hoy Sí. ha cambiado tanto que, bueno, Sí. a la gente que nos confesamos cristianos, que nos confesamos católicos, ya empiezan a mirarnos un poquito raro. Sí. Y la vida religiosa, la vida entregada a la oración, como es la vuestra, pues todavía se ve como algo más raro, algo como que ya no va con los tiempos. ¿Vosotras qué tendríais que decirle a una persona que os dijese eso? Porque vosotras sois una gran riqueza para la Iglesia, sois el corazón de la Iglesia. Pues tenemos que decirle a esas personas que son ignorantes. Que perdone la palabra y la expresión, Sí, sí, pero es así. es así. Es ignorancia, porque no es otra cosa, porque no es mala Mala fe. fe, sino ignorancia. Entonces, un cuerpo necesita el corazón, y sin corazón no puede vivir. Así es. Y eso dice que somos nosotros la Iglesia, el corazón de la Iglesia, que es la que va repartiendo savia y sangre a los miembros. Así es, así es. Entonces, pues, que lo que tengan claro que es así, que no vamos, que ni está pasado el tiempo de nosotras, de que ya esto no existe o que ya esto no queda muy atrás, que no, que esto es muy actual y lo será siempre. Claro. Que no es... La vida religiosa, la vida contemplativa, tiene multitud de carismas y cada congregación, cada instituto tenéis un carisma que es, digamos, lo que vivís con más intensidad. ¿Cuál es el carisma de las Mercedarias Descalzas? Pues el carisma de la Mercedaria Descalza es el carisma de la redención y de la esclavitud, de redimir a los cautivos, que hay tantos cautivos y hoy, antes eran los cautivos que los musulmanes se los llevaban, pero ahora la esclavitud es mucho peor todavía, es mucho más grande y más extendida, porque antes era, pues eso sí, pero ahora es que hay mucha esclavitud. Sí. Ahora esclavitud en todo. Sobre todo en los medios de comunicación y todas esas cosas hay mucha esclavitud porque todo es noticia y todo el mundo está pegado a eso y nosotros pues vivimos eso, el carisma de que eso, de redimir a los que están cautivos de tantas cosas y encadenados. Ya hemos comentado que la vida consagrada pues es el corazón de la Iglesia. Supongo que la Iglesia es consciente de eso. Vosotras estáis atendidas por el arzobispado, ¿no? Hay una Sí. persona que es responsable de eso, que es don José Ángel Martín Domínguez, Que estuvo aquí. muy conocido aquí en nuestro pueblo. Claro que estuvo aquí. Y me gustaría pues que nos contaseis cómo vivís vosotras vuestra consagración dentro de la Iglesia. Pues nosotros, igual que las demás congregaciones, porque es vivir los consejos evangélicos, que es lo principal nuestro, y caminar juntas. Sí. Y como ahora está con el sínodo, pues nosotros siempre estamos en tiempo de sínodo, porque caminamos juntas. Tenemos que discernir también para muchas cosas que hay que hacer en la comunidad. Entonces, pues ese es nuestro... Y pues vivir la Iglesia, la entrega nuestra, y lo que el Señor nos va pidiendo cada día y cada hora. Claro. Y desde dentro de supongo que como muchas otras congregaciones también estaréis sufriendo una crisis vocacional, Sí. ¿no? ¿Cómo vivís desde dentro la...? Nosotros no estamos muy mal, aunque sean vocaciones, que venga de fuera, pero como la Iglesia no tiene frontera, Claro. es universal, entonces da igual, venga de donde venga,
no estamos mal de vocaciones, porque ahora mismo tenemos cinco junioras. O sea, junioras son que los votos simples, Sí. los primeros votos. Y ya después, pues las demás, ¿cuántas nos quedamos? Todas. Entre todas, ¿cuántas quedamos? Pues yo ya no me acuerdo. Claro, somos misma comunidad de Barcelona, somos una. Ajá. Sí, pero O digo, sea, ahora mismo sí, somos una. 19, 18. Bien. ¿Y qué le diríais a una joven que tuviese inquietudes por abrazar la vida religiosa, que se acercase a vosotras? ¿Qué le diríais? ¿Qué tiene que ofrecerle la vida religiosa? Pues yo le diría lo primero que me decía San Juan Pablo II, que no tengan miedo. Abrir el corazón. Que abra el corazón, abrirle las puertas a Cristo y que entre, déjalo entrar. Lo que tiene que hacer es escuchar, porque si no se escucha, no se puede. Entonces, y lo que decía también Benedicto, dice, Cristo lo da todo, pero no pide nada. Entonces, que se entreguen a Cristo sin miedo. Él no exige más de lo que podamos nosotras dar. Uh-huh. Claro. El lema para este año es Caminando Juntos y estamos inmersos en un proceso de sinodalidad, ¿no? Estamos trabajando sobre ese aspecto importante dentro de la Iglesia para el sínodo de los obispos. Vosotras tenéis mucho que aportar en ese campo, ¿no? Porque la escucha, el compartir, la vocación vuestra, pues es una vocación muy sinodal, ¿no? Dentro de la congregación, dentro de la comunidad, pues viví eso, la corresponsabilidad en todas las tareas y en el compromiso y en la misión, ¿no? Sí, lo nuestro es eso, además es eso, orar, por eso siempre estamos orando por toda la Iglesia, por toda la humanidad. Porque a nosotros nos duele todo lo que pasa en la humanidad, todo. Además se sufre muchísimo con todas las cosas que hay, de calamidades, de guerra, de pena, de enfermedades, de todo. Para nuestro, eso nos duele todo. Claro. Entonces no es decir, pues bueno, me duele mi familia, no, nosotros nos duele todo. La familia nuestra es el mundo entero. Entonces, pues Bueno, eso. Nosotros, nuestro testimonio de vida es una manera de evangelizar también. Claro. Sí. Con nuestra clausura, en el silencio nuestro, es eso también. Porque los misioneros hablan y nosotras oramos para que ellos puedan hablar y puedan, porque la misión nuestra es esa, la oración. Pero por eso digo que esto no es una cosa que sea del pasado ni que vaya a pasar. Esto va a permanecer siempre, y además la vida religiosa no puede faltar en la Iglesia, porque ya le faltaría algo muy importante a la Iglesia. Claro. Hoy con las nuevas tecnologías, internet y eso, hay muchas congregaciones que han empezado a hacer uso de internet, de redes sociales y demás. ¿Vosotros os lo habéis planteado? No, de momento no, porque hay mucha gente. No nos gusta. No os gusta. De momento no. Pero veis que puede ser otra forma de llegar a la gente, sobre todo muchas veces a la gente joven, Sí, pero para que conozca lo que es vuestra vocación, lo que es la vida contemplativa, la vida religiosa, ¿no? Muy bien, pues os damos muchísimas gracias por habernos acogido. No sé si queréis compartir alguna cosa más con nosotros. Y bueno, pues simplemente eso, agradeceros vuestra acogida en esta casa y habernos dedicado este rato a conoceros un poquito más. yo lo que quiero decirle es que la Iglesia, lo que la Iglesia piensa de la vida, como esa es una de las preguntas, Sí. lo que la Iglesia piensa de nosotros. La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia, una respuesta libre, una llamada particular de Cristo, mediante la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la perfección de la caridad, bajo la misión del Espíritu Santo, de la moción del Espíritu Santo. Esta consagración es que me pongo nerviosa, quítalo por favor. No puede quitar esto. Moción del Espíritu Santo. Esta consagración se caracteriza por la práctica de los consejos evangélicos. O sea que esta es la definición que da la Iglesia a la vida consagrada. A la vida consagrada. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, buenas tardes y esperemos vernos en otra ocasión. Dios te lo pague. Y nada, que esto sirva para un poco de conocimiento Claro que
y de la juventud también, y eso que le repito, que no tengan miedo, que se lance, que el miedo da, que merece la pena, Claro. y que el miedo entra, pero hay que superarlo. Hemos tenido la oportunidad de acercarnos a otras de las realidades de vida consagrada de nuestro pueblo, como son las Hermanas Mercedarias de la Caridad. Ellas son las responsables del colegio de las Hermanas Mercedarias y también de la residencia de personas mayores de nuestro pueblo. Vamos a ver cómo su compromiso, su entrega, pues se refleja en estas dos realidades, pero aparte de eso, ellas nos van a contar que hay otras muchas realidades de misión en las cárceles con inmigrantes, y también vamos a conocer cómo ellas expresan su amor a Cristo en la entrega diaria a los demás. La vida consagrada es una fuente de valores espirituales para la Iglesia. La multitud de carismas que se viven en las distintas congregaciones, en los distintos institutos religiosos, pues aportan grandes dones para nuestra Iglesia. En esta tarde vamos a hablar un ratito con dos hermanas mercedarias de la Caridad, Sor María Anatolia del Rey y Sor Josefina Marín, para que ellas nos cuenten cómo viven su consagración, qué supone para ellas su vida dentro de la congregación de Mercedarias de la Caridad. También conoceremos cuál es el carisma que ellas están viviendo y todos aquellos aspectos referidos a su vida que nos pueden ser muy interesantes conocer. La vida consagrada, a pesar de que todos conocemos que hay monjas, hay frailes, hay monjes, pero es también la gran desconocida. Muchos cristianos, bueno, pues cuando hablamos, pues hablamos de monjas, hablamos de frailes, pero no sabemos distinguir cuáles son los carismas que se viven en cada congregación y cómo es la entrega de estas personas a la Iglesia y al mundo. Empiezo preguntando, ¿qué es para vosotras la vida consagrada? Bueno, pues la vida consagrada, para mí concretamente, para todas las mercedarias, es una vida, como dice, consagrada, dedicada, pues toda nuestra vida dedicada a estar con Él, a estar más cerca del Señor. Esa sería como la prioridad, ¿no? Estar con Él y estar cerca, estar ahí. Pero estar ahí a través de los hermanos, ¿no? Entonces entra ya la misión y es nuestra dedicación, pues como nuestro carisma a los más necesitados, a los más pobres, a los que muchas veces pues no tienen lugar, ¿no? A los descartables, como dice muchas veces el Papa Francisco. Y bueno, pues esa vida está apoyada, diríamos, en los tres votos, la consagrada en los tres votos, de pobreza, castidad y obediencia. Pobreza para que la gente entienda de forma muy sencilla, ¿no? La pobreza es que dice muchas veces la gente, pues no falta de nada, pero la realidad es que es verdad, no nos falta de nada, pero no tenemos nada, o sea, nada es personal, ¿no? Para poner un ejemplo sencillo, pues yo estoy jubilado, por ejemplo, ¿no? Pero sí, yo la pensión no es para mí, eso entra en la comunidad, ¿no? Y eso la gente como que no lo entiende, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese sería el voto de pobreza, pero también el voto de pobreza es darte también a los demás. O sea, no tienes nada tuyo, ni tu tiempo, ¿no? Tienes que estar a disposición de los otros. Y nuestro voto de castidad, pues es como esa renuncia a formar una familia personal, concreta, tuya, ¿no? A hacerte hermanos de todos, de toda la humanidad. Entonces, en la medida que nos damos a los demás, a través de ese voto, estamos siendo fecundas, ¿no? Y yo en mi vida tengo anécdotas muy ricas en ese sentido, ¿no? No hace mucho me decía un señor de Santo Domingo, República Dominicana, que yo he estado allí 12 años, y me decía que yo era su madre. Y después de 30 y tantos años de haber salido yo de República Dominicana, a mí me impresionó,
Si no, el que me dijera eso, ¿no? Es que usted fue como mi mamá. Entonces, es verdad que renunciamos a esa vida, pero es como se abre una dimensión muy amplia que hay dentro, ¿no? Y luego la obediencia, pues la obediencia para en forma sencilla decir, es obedecer a Dios, lo primero, a través de su palabra. Y esa obediencia, nosotros en la vida religiosa, pues es también una obediencia comunitaria, que decimos desde nuestra Constitución, una obediencia comunitaria y esa obediencia también a las mediaciones, como son nuestros superiores mayores. Como muy resumido, pero bueno. Muy bien. ¿Nos podríais contar cómo surge vuestra vocación religiosa? ¿Cómo entrasteis vosotras en la congregación? ¿Cómo empezasteis? Pues muy sencillo. Yo misma, cuando lo pienso, me quedo admirada que a los 12 años, sin saber por qué, yo no sé por qué le di aquella contestación a mi madre, porque en los pueblos hay costumbre de que cuando tú sales ya del colegio con 14 años, nos mandan normas que te vayas formando en los trabajos caseros, en formación de cultura y todas esas cosas. Entonces yo le digo a mi madre, a mí no me compre sábanas ni nada para las cuales, porque yo quiero ser monja. Mi madre se quedó así, pero tenía 12 años. Yo no sé por qué me salió a mí aquello. Y eso a mí me ha dado siempre mucha interés y me ha confortado en mi vocación, porque eso era cosa de Dios. Sí. Que a mí me saliera eso. Luego ya pasó tiempo y como que lo iba olvidando, y después ya, gracias a Dios, también me han ayudado mi familia, que ha sido una familia muy cristiana y practicante, y la vida religiosa la han valorado muchísimo. Y entonces, pues, también en mi parroquia vino un sacerdote donde trabajó muy bien con la juventud y empezó a formarnos por la Acción Católica, que es cuando antes había ese movimiento. Sí. Y poco a poco, pues, fui descubriendo yo que yo estaba sintiendo esa necesidad de entregarme al Señor a mi manera y sin valorar lo que eso suponía. Porque al fin y al cabo ahora yo veo que la vocación es un don de Dios, que lo vas recibiendo no de una vez, porque la vocación, conforme va pasando el tiempo, vas tú valorándola y la tienes que ir trabajando, lo mismo que cualquier pareja, un matrimonio, hay que ir haciéndolo todos los días. Y nosotros, pues, con nuestra entrega, con los votos, con nuestra María, que la experimenta muy bien, por la caridad, la dedicación que vas a tener con los demás, porque el lema de nuestra congregación es en Dios, por Dios y para Dios. Y eso hay que tenerlo muy presente, que tú te entregas, haces tu entrega al Señor pues, con esas miras. Y además, en nuestras constituciones, con una frase que a mí eso me ha cuestionado muchas veces y me cuestiona. Una mercedaria sin caridad encuentra sentido. Entonces eso hay que trabajarlo todos los días, porque somos humanos, porque somos muy egoístas, porque hay momentos que te cuestan las cosas, y entonces eso es día tras día pidiéndoselo al Señor, porque tú por tus propias fuerzas no puedes vivir esa entrega. Pero gracias a Dios hasta ahora el Señor nos ha ido iluminando, nos ha ido ayudando, y yo creo que estamos en camino y que poco a poco, pues, el poquito tiempo que me queda por vivir, porque ya soy mayor, yo creo que yo se lo pido mucho al Señor, que ya en mis años mi entrega sea cada día más al Señor. Vale la pena, te da recibe muchos beneficios de él, muchas satisfacciones, y a la vez hay que luchar mucho, porque la vida ahora no es como antes.
hay otras cosas que se te están metiendo en la vida religiosa que cuesta. Claro. Al hilo de eso, Sor Josefina, la vida religiosa también ha cambiado, no tanto como el mundo, pero también ha cambiado, ¿no? Desde que ustedes empezaron en el noviciado hasta ahora, ¿qué cosas han cambiado en vuestra vida? Parece como si tuviéramos más libertad. Pero yo creo que los votos son los mismos, las obligaciones son los mismos. Ahora, el mundo te va haciendo cambiar. Un ejemplo mismo, pues antes teníamos el hábito. Ahora, en ese sentido, exteriormente hemos cambiado. ¿Por qué? Porque el hábito nos sanó, que no obstante, la Iglesia lo lleva y también te aconseja que tengamos un vestido que sea sencillo. Sencillo, exactamente, no sale la palabra. Y como eso, otras cosas. Parece como que el mundo te va metiendo más libertad, otras costumbres. Pero yo creo que la vida religiosa es la misma, que tú tienes que estar muy atenta a tu entrega y a luchar cada día, a pesar de que el mundo se lo está metiendo también en los conventos. ¿Cómo se ha ido enriqueciendo vuestra vida en la entrega a Cristo? ¿Cómo os veis ahora vosotras lo que erais cuando empezasteis y lo que sois ahora? Yo creo que la vida por lo menos nuestra vida se ha ido enriqueciendo a todos los niveles, ¿no? A nivel espiritual, pues los conocimientos que una tiene ahora después de tantos años ya de vida consagrada, ¿no? No son los mismos que al principio. Claro. Ese darte al Señor y a los demás, que se va tejiendo cada día, pues eso te va enriqueciendo también, ¿no? A nivel cultural, yo creo que a todos los niveles se enriquece una con... Y sobre todo, para mí, la riqueza más grande, pues, está cerca de Él, ¿no? Claro. Porque es el que va transformando nuestro corazón, ¿no? Y enriqueciéndolo. Y desde ahí tú puedes darte a los demás. Muy bien. Actualmente, muchas personas, desde fuera, como lo que no se conoce muchas veces no se entiende, pues cuando ven la vida religiosa, la vida consagrada, pues piensan que eso es algo que ya no se estila, que no se lleva, que es algo antiguo. ¿Ustedes qué tienen que decirle a eso? Yo creo que es verdad que la gente, sobre todo la gente que está cerca y que comparte nuestra espiritualidad, sí lo entiende, ¿no? Sí entiende esa donación, y entiende desde dónde vivimos. Ahora, la gente que está más lejos, que no nos conoce, como tú dices, ¿no? Es más difícil que comprendan, ¿no? Y a veces no lo comprenden. Pero incluso hay casos, ¿no?, en que la misma familia, algunas veces, si no son muy practicantes, tampoco lo entienden, ¿no? Claro. Y muchas veces a lo mejor han dicho, pero ¿cómo una chica tan... Yo cuando era más joven, ¿no? ¿Cómo una chica como tú se mete a monja, no? Sí, no se entiende, pero yo pienso que somos nosotros las que tenemos que desmontar eso, ¿no? Y demostrarle con nuestra vida que vale la pena. Y claro, yo creo que sí que vale la pena. Muy bien. ¿Qué pensáis ustedes que tiene que ofrecerle la vida consagrada a la Iglesia? Pues está ofreciendo para mí muchísimas cosas, es una vida dedicada a los demás. Lo estamos viendo en tantas circunstancias que hemos visto que a lo mejor pues otras asociaciones o entidades no tienen esa dedicación por los más necesitados como la vida religiosa lo está demostrando. Y eso es mucho, y eso le dice mucho a la gente. Claro. Claro, hay que contar que muchas veces nos falta mucha valentía, mucha generosidad, mucha entrega, pero hay que contar con ello, que somos humanas, pero eso está ahí. Entonces, yo creo que siempre ha sido la vida religiosa una interrogante para los que la han comprendido.
como ha dicho María, ahora la sociedad vive de otra manera y la juventud no quiere comprometerse porque la vida religiosa, yo creo que tú entras con la cosa de perseverar en tu vocación. Y comprometerse para una vida así lo estamos viendo en los matrimonios y en la sociedad, que no hay esa valentía y generosidad para ser fieles a lo que el Señor te está pidiendo en tu vida, a tu vocación. Claro. Yo también diría que la vocación, cuando tú entras, no la valoras como ahora, porque eso lo tienes que ir haciendo en el día a día y pidiéndoselo al Señor para que seas fiel, para que te dé esa valentía de entrega, y muchas veces cuesta. Claro. Yo no quería hablar mucho de esto porque he tenido una experiencia que a mí eso me ha fortalecido mucho, de confianza en el Señor, de que por muchas pruebas que tengas, por muchos sufrimientos que tengas, el Señor sale a tu encuentro y te da la fuerza, como un secuestro que he tenido de 3 meses en la selva, como diría yo, con mucho sacrificio, con muchos peligros, donde nuestra vida estaba peligrando. Pero a la vez yo no he sentido en la vida religiosa lo que yo sentí en aquellos momentos de cercanía del Señor, de que estaba recibiendo su gracia y que a mí no me importaba dar la vida en ese momento. Eso es lo que a mí me ha quedado después de tanto sufrimiento. Esa fuerza que yo sentí del Señor, y a mí no se me va a olvidar en la vida. Entonces eso a mí también me ha servido para en muchas ocasiones decir, si yo supe superar todo este sufrimiento, como ahora en cualquier cosa me vengo abajo o no soy capaz de soportarlo. Entonces todas esas cosas te van madurando en la vida, porque el sufrimiento o te madura o te hunde. Y a mí en aquel momento maduró mi vida. Y le di gracias a Dios y le sigo dando gracias a Dios de ese acontecimiento y de esas gracias que Él me consiguió en esos momentos. El sufrimiento de la mano de Cristo se puede superar y te hace más fuerte, más cercano a Él. Al principio habéis dicho, las consagradas y los consagrados consagráis con los 3 votos de la vida de Cristo, ¿no? Pero cada congregación tiene su carisma, o su sello del Espíritu. ¿Qué es el carisma? ¿Y qué es el carisma mercedario? Sí, el que vosotras vivís. Nuestro carisma de hermanas mercedarias, el carisma, todos ellos son un don de Dios, ¿no? Un don de Dios que Dios se lo da a los fundadores, y eso no es para un bien personal, sino que los carismas son para darlo a los demás también, ¿no? Nuestro padre fundador, el padre Cegrí, recibió este carisma, este don, que es un carisma de la Iglesia, y el carisma nuestro es la caridad hecha servicio, pero en gestos concretos, ¿no? O sea, no se queda la caridad ahí, sino que aterriza en las necesidades de nuestra sociedad. Es un carisma hecho servicio, como digo, y esos gestos pues son con los niños, como en este caso el colegio, con los niños necesitados, con los niños pobres, con las personas, con los ancianos, como tenemos ahí al lado también la residencia, en las cárceles, en las parroquias, en la misión, o sea, es un carisma de caridad, el carisma propio de caridad. Pero he hecho servicios concretos en cosas muy, muy del diario, ¿no? Aunque la vida religiosa, yo estoy segurísimo, y me lo estáis demostrando, que os llena, que os hace plenamente felices, pero ¿cómo veis vosotras la crisis de vocaciones que existen a la vida consagrada? Bueno, también al sacerdocio, pero bueno, a la vida consagrada en concreto. Sí. Yo diría que el ambiente que está viviendo la juventud no le favorece nada. Hay que tener mucha valentía
Y el Señor sigue llamando. Y la vida religiosa no se va a terminar. Es algo que la Iglesia lo pondera y que la necesita. Y le tiene que dar su gracia para que esto siga adelante. Que haya otra norma, otro estilo de vida religiosa, pues sí, cabe. Y como muchas veces dicen, habrá congregaciones que desaparecerán y otras que saldrán nuevas. O sea que esto el Señor lo quiere y lo seguirá queriendo. Y la juventud, el Señor está llamando. Y también hay que muchas veces se refleja la juventud que llama más la atención por su actitud de no deseable, y sin embargo hay mucha juventud buena que está dando el callo y en su caridad, que se queda uno muchas veces, están dispuestos a darse a los demás, en muchos detalles los que nos vienen. Pero comprometerse para una vida, yo veo que es lo que más les gusta, porque lo están viendo en la sociedad. ¿Qué pasa en los matrimonios? ¿Qué pasa en muchas cosas? Que terminan y viene la paz. Entonces yo creo que eso también le está. Luego también yo diría que como somos humanos, pues a lo mejor nos estamos dando la talla que tenemos que dar y no ven en nosotras lo que ellas quieren, lo que desean o lo que deberíamos vivir. Pienso yo que también eso es un factor que están viviendo. Claro. Yo creo que también, añadiendo a todo eso que dice Sor Josefina, la vida actual que presenta tantas cosas buenas, ¿no? Podemos decir a la juventud, la vida religiosa, yo pienso que en el futuro va a seguir siendo vida religiosa, pero tendrá otras connotaciones. Seguirán siendo los votos, pero a lo mejor vistos de otra forma igual más sencilla. Las jóvenes hoy día somos generosos, yo veo que hay, pero van por otro camino, van de voluntarios, y hay gente que se esfuerza y que va, o sea, eso no se puede perder, ¿no? Entonces yo pienso que la vida religiosa del futuro no va a tener una estructura como la que tenemos ahora. Tendrá una estructura distinta, tendrá una exigencia a lo mejor más fuerte que la de ahora, pero será distinta, porque la sociedad lo va exigiendo, ¿no? Y eso ya lo vemos, como digo, en los jóvenes, y eso se ha visto durante la pandemia. Claro. Había muchísimos jóvenes dedicados a los demás, ¿no? Que si le llevaban la comida al piso, que si estaban en la calle atendiendo, o sea, muchísimas, y eso no se le puede quitar. Eso es un valor muy grande. Y por ahí yo pienso es que no vamos a tener tanta estructura como hay ahora. A lo mejor la estructura va a cambiar, la vida religiosa va a seguir, y yo pienso también de forma más sencilla, más cerca de la gente, más dado a ellos, de forma, y igual no viviendo en casas grandes, sino en casas pequeñas, cerca del pueblo. Esa es la imagen que yo tengo del futuro, ¿no? Pero va a seguir, y la crisis está ahí, pero pienso que en la medida que nosotros nos demos y nos vayamos adaptando a esa vida, el Señor sigue llamando, y va a seguir habiendo vocaciones, pero desde esa otra dimensión, desde más sencillez, de más dedicación a la gente, al pueblo. En la actualidad están surgiendo congregaciones ya que están dando la nota hasta de vivir juntos, el varón y la mujer, o sea que ya están. Eso lo vemos nosotros difícil porque no es lo que hemos vivido. Claro. Pero mira, la juventud ahora, pues a lo mejor para ellos eso es una motivación que le haga también dedicarse a una vida religiosa. Claro. Y su manera de actuar, de darse, eso también lo estamos viendo y la Iglesia lo está aceptando. Muy bien. ¿Qué le diríais a una joven que se acerque a vosotras y os diga que tiene inquietudes por entrar en la vida religiosa?
Pues yo le diría que no tengan miedo, que a veces es miedo lo que se tiene, porque cuando tú no conoces una cosa, pues claro, te imaginas muchas cosas que crees que no va a hacer, no va a tener fuerza, que no te va a gustar, que no va a perseverar, pero es que eso se va haciendo poquito a poco, la vocación, hay que confiar en el Señor y es sentir esa necesidad de entregarte a Él y de entregarte al Señor con una inquietud de hacer el bien a los demás, que eso ellos también lo están demostrando en mucha juventud. Entonces, que tengan fe y que vamos a pedir al Señor que le pidan que hay que perseverar y que eso pues se irá viviendo en el día a día. Claro. Yo pienso también que estas jóvenes le daría ese mensaje, ¿no? Nada se ama si no se conoce, ¿no? Yo pienso que para conocer a Jesús, que como he dicho al principio es nuestro centro, tienen que conocerlo. Cuando no se conoce es muy difícil. Entonces, a través de su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, que ahí la tenemos, ¿no? Cuando tú la vas descubriendo y vas descubriendo a ese Jesús que Él dio la vida por ti y que tú quieres hacer algo, ¿no? Porque lo que nosotros podemos hacer es muy poca cosa con lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ir descubriéndolo a través de su palabra, y cuando tú lo vas descubriendo y lo sientes cercano, tú te vas enamorando también de Él, ¿no? Porque no hay una entrega grande si tú no te enamoras de Jesús, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo lo que le diría a estas jóvenes es que eso, que vivan conociéndolo a Él para llegar a enamorarse de Él, y una vez que lo conoces ya no hay marcha atrás, ¿eh? Tú te vas dando y te vas dando, pero lo vas viendo en los demás, como he dicho antes, lo vas viendo en los demás, en tu dedicación a los demás, ahí lo descubres, no lo puedes ver, pero en muchos gestos, en muchas pinceladas que la vida va presentando, ahí está Él. Y entonces eso es una riqueza que te llena, ¿no? Te llena. Ahora actualmente en los veranos hay juventud que sacrifican sus vacaciones y el dinero que les cuesta, claro, para irse con una congregación un mes a misiones, y el vivir eso les llena. Pero claro, un mes. Claro. Que no sea para toda la vida. Eso es lo que hay que ir diciendo, que no tengan miedo, que eso que el Señor le haga esa fuerza para vivir en ese mes, lo van a ir recibiendo, porque el Señor tiene que ser fiel a su palabra, y si no da una vocación, pues no la tiene que dar con todas las necesidades que la persona necesita para llevarla a cabo. Claro. Lo mismo que en el matrimonio. Uh-huh. Confiar en el Señor y estar alerta para que todo lo que te vaya viniendo, que con la fuerza de Dios, pues lo puedes todo. Porque nosotros, lo fundamentalmente nuestra vida es la oración. Si tú no tienes esa unión con Dios todos los días, entonces tú no eres capaz de seguir tu vocación. Serán muchas dificultades que hay que contar con Él, que te va a dar la fuerza. Una de las frases que yo en mi vida me hace mucho es: confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Eso hay que pedírselo al Señor todos los días, y que nos vaya aumentando su amor. Uh-huh. Porque si no, es que tú te vas enfriando, lo mismo que se puede enfriar un matrimonio. Claro. Y llegan a lo que llegan. Y la vida religiosa, porque a mí me da esto que me voy. Pero a veces es falta de entrega en la oración, en el sacrificio y en la dedicación a los demás. Son cosas que hay que tenerlas muy en cuenta y trabajarlas. El día 2 se celebra el Día de la Vida Consagrada, y este año el lema es Caminando Juntos.
Me gustaría que nos contaseis cómo vivís vosotros, porque dentro de este horizonte de la sinodalidad en el que estamos embarcados hasta el 2023, vosotras compartís lo que se llama misión compartida con los laicos y las laicas mercedarias. Tenéis grupos de laicos. ¿Cómo se vive eso a nivel de la congregación? Esa unión en la vivencia del carisma entre los laicos y vosotras que sois consagradas. Llevamos ya bastantes años nosotros trabajando con los laicos, colegios, en residencias, en hospitales donde hemos estado también, y transmitiéndole el carisma, ¿no? Como he dicho antes, el carisma no es nuestro, no es personal, el carisma se va haciendo más grande en la medida en que tú lo vas compartiendo con los demás. Entonces, hay muchos grupos muy fuertes, sobre todo en América Latina, en África, hay muchos grupos de laicos que se está trabajando. También en España se está trabajando mucho, dando mucha formación y transmitiendo ese carisma para ellos. Nosotras, a través de esa experiencia con ellos, con los laicos, pues ya, por ejemplo, hay colegios como este, que está prácticamente en manos de los laicos, ¿no? Hay una hermana que todavía está, pero que igual pronto se jubila, ¿no? Pero está en manos de los laicos. Entonces, nosotros hemos optado también por ellos y se le da confianza y se le da ese apoyo desde la congregación para que los laicos estén ahí presentes, y ellos son los que están llevando a cabo en la residencia lo mismo. En la residencia vamos 4 hermanas, pero somos ya jubiladas, y las que llevan la residencia son ellas, ¿no? Uh-huh. Siempre nuestra presencia en estos centros, tanto en el colegio como en la residencia, pues es de eso, de presencia, de estar con ellos, de acompañarlos, de ayudarles en lo que podamos, sobre todo en los comedores. Pero pienso que estamos en la hora de los laicos, ¿no? O sea que para nosotros son muy importantes y vamos de la mano con ellos. Sí. Eso es lo que estamos intentando, saber convivir con ellos, que ellos vean en nosotras que nuestro carisma lo ponemos en práctica, que no hay que vivir de apariencias, sino para ellas tiene que ser que se den cuenta que tú vives tu consagración. Eso es muy difícil y a veces cuesta. Y aceptarnos mutuamente, porque nosotros como personas humanas actuaremos algunas veces más y ellas igual. Pero esa convivencia la tenemos que trabajar en el día a día, y eso es lo que nuestra congregación está haciendo mucho hincapié. Saber vivir con los seglares, porque somos una familia. Ellas tienen que ir dándose cuenta que es nuestro carisma, por nuestro comportamiento, y también valorar que para ellas también pues, es un sacrificio. Entonces mutuamente seamos fieles a lo que debemos ser cada uno, la responsabilidad que cada uno tiene en su trabajo, en su dedicación a los demás, y porque nuestras actitudes para con los que trabajamos tienen que ser muy delicadas y de mucha entrega y de mucho cariño, que eso es lo que es nuestro cariño. Cuanto más nos demos, será un interrogante para los demás y para ellas que están trabajando. Muy bien. Vamos a ir ya finalizando esta entrevista, que hemos estado muy a gusto con vosotras. Ha sido muy interesante. Para finalizar, si querríais decirnos alguna cosa así, pues sobre vuestra vida aquí en Lora, porque bueno, vosotras formáis parte de la comunidad de la Parroquia de la Asunción y bueno, y estáis integradas dentro del pueblo de Lora. Pues es verdad que desde que el padre fundador siempre quería que estuviéramos nosotros unidos a la Iglesia a través de la parroquia, ¿no? Y bueno, aquí en Lora nosotros llevamos muchos años, pero las hermanas que han estado anteriormente aquí pues sí estaban igual más integradas que nosotros en la parroquia.
Y ahora, bueno, pues con el tema del sínodo y esto, tratamos de acercarnos más y de estar, y sobre todo en momentos puntuales también, pues cuando la novena de la Virgen de Setefilla, pues sí, hemos estado presentes, ¿no? Pero también yo digo que parroquia somos todos, porque residencia es parroquia, el colegio es parroquia, ¿no? Que no es, sí, no es el templo. No es el templo solo, ¿no? Entonces, y desde ahí, desde esas dos misiones, pues estamos atendiendo a gente de la parroquia. Si no es de esta parroquia, de aquella, o de la otra, ¿no? Tratamos de darnos así, a través de eso. Y bueno, y nos está ayudando mucho, pues, el tema del sínodo. Pues tenemos nuestros encuentros, porque claro, teníamos el problema de que si nos integramos en grupos de la parroquia con el sínodo, había hermanas que no podían trabajar el tema, ¿no? Entonces hemos hecho un grupo a nivel comunitario que lo estamos trabajando y estamos, vamos, hablamos mucho. Muy bien. Vamos ya por el tema 4. Ah, fantástico. A mí personalmente creo que el COVID ha sido un impedimento para integrarnos más Sí, en la parroquia. claro. Porque yo por mi edad pues también he procurado evitar de salir menos, porque también el problema puede ser para la comunidad y para ti misma. Claro. Entonces evitar muchas cosas que me gusta ir a la parroquia y estar más integrada, y no he ido por lo mismo. El COVID ha sido un stop en la vida de todos. A muchos niveles. Y ese poquito tiempo que llevamos, pues no lo hemos vivido con esta plenitud que siempre Claro. en otros sitios que la han vivido, con los enfermos llevándoles la comunión, con la catequesis, con muchas cosas que ahora pues está todo hasta lo paralizado. Vamos Sí. a ver ahora en adelante. Si nos Hay vamos- hermanas que van al coro el domingo con los niños, así, tocan la guitarra. Pero que no es lo mismo como Sí, están otros otras están sitios más en Cáritas, pero bueno, ya poco a poco, ¿no? Consejo parroquial también. Muy bien. Bueno, pues nada, damos por finalizada esta entrevista. Simplemente darles las gracias por acogernos aquí en su casa, por dedicarnos este rato a conocerla un poco más y nos volveremos a ver en otra ocasión. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias a ti también por invitarnos. Muy bien. En el caminar de la Iglesia nos acercamos ya al domingo quinto del tiempo ordinario, necesario para poder vivir la Eucaristía dominical en profundidad es haber leído, haber visto el Evangelio que se proclamará en la misma. Nosotros os invitamos desde aquí a que lo escuchéis. Evangelio del domingo quinto del tiempo ordinario. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echa las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra de Dios.
El Evangelio de hoy no nos dice en qué consistían las enseñanzas de Jesús. Tal vez no creen necesario exponer a la comunidad lo que todos habían oído desde la primera catequesis. En todos los evangelios se da por supuesto lo que Jesús predica. La pesca tan abundante después de una noche de fracaso total tiene un sentido teológico. Solo cuando se trabaja en nombre de Jesús podemos tener el éxito asegurado. Por mucho esfuerzo que hagamos, sin él fracasaremos. Solo unos pocos van a lo profundo del mar. La experiencia nos dice que solo una minoría es capaz de descubrir en lo profundo de sí mismo lo más auténtico de lo humano. Los demás quedamos en la superficie y no nos enteramos. Contra toda lógica, Pedro confía en las palabras de Jesús. La hora de pescar era de noche. Dejarnos llevar por lo que es más que nosotros es signo de verdadera sabiduría. El mar era símbolo de las fuerzas del mal. Pescar hombres era un dicho popular que significaba sacar a uno de un peligro inminente. Aquí quiere decir ayudar a hombres y mujeres a salir de todas las opresiones que les impide crecer. Es muy importante para poder vivir en profundidad la celebración, para poder participar de la Eucaristía, conocer los distintos ritos y los distintos momentos que se dan en la misma. Hoy os invitamos a acercarnos a una de las posiciones que se tienen durante la celebración litúrgica de la Eucaristía y que tienen un sentido muy profundo de adoración a Dios, como es el estar de rodillas en algunos momentos de la Eucaristía. Os invitamos a escucharlo. Liturgia. Los elementos de la liturgia. Las posturas y los gestos litúrgicos. Parte 2. Orar de rodillas. Orar de rodillas es cosa bien distinta de la genuflexión. Es un gesto todavía más elocuente que la genuflexión o la inclinación de cabeza, que puede tener varias connotaciones. A veces es gesto de penitencia, de reconocimiento del propio pecado. Otras veces es gesto de adoración, sumisión y dependencia, o bien sencillamente puede ser una postura de oración concentrada e intensa. Esta postura la encontramos muchas veces en la Biblia, cuando una persona o un grupo quiere hacer oración o expresar su súplica, como también fue la actitud de Cristo cuando, en su agonía del huerto, se apartó y puesto de rodillas oraba: «Padre, si quieres». En los primeros siglos no parece que fuera usual entre los cristianos el orar de rodillas. Más aún, el Concilio de Nicea lo prohibió explícitamente para los domingos y para todo el tiempo pascual, tiempo festivo. Más bien se reservó para los días penitenciales y como una costumbre que llegó hasta nuestros días en las témporas, cuando se nos invitaba a ponernos de rodillas para la oración, flectamos genua. Más tarde, a partir de los siglos XIII-XIV, la postura de rodillas se convirtió en la más usual para la oración, también dentro de la Eucaristía, subrayando el carácter de adoración. Actualmente, durante la misa, solo se indica este gesto para los fieles durante el momento de la consagración, desde la epíclesis, expresando así la actitud de veneración. Antes de la actual reforma litúrgica, se estaba de rodillas durante toda la plegaria eucarística, así como durante la comunión o el recibir la bendición. También se debe recibir la absolución en el sacramento de la penitencia de rodillas. Orar de rodillas sigue siendo la actitud más indicada para la oración personal, sobre todo cuando se hace delante del Santísimo. Como no es signo de adoración, también se puede orar de rodillas delante de las imágenes de la Virgen, de los santos o en cualquier lugar, ya que es una postura de la persona orante para su recogimiento. Vamos finalizando nuestro programa y os invitamos a un acto que se va a celebrar en la Parroquia de la Asunción este próximo viernes a las 5:30 de la tarde, que es la presentación de la campaña de Manos Unidas para el año 2022. Estáis todos invitados, vendrán 2 misioneros a compartir con nosotros su experiencia misionera, su experiencia de entrega en el tercer mundo y a darnos a conocer, bueno, pues cuál es la realidad de la Iglesia en esos lugares y la labor tan importante que hace Manos Unidas apoyando a todo este tipo de proyectos. Para finalizar, también os dejamos el horario de las misas de las parroquias de nuestro pueblo. Nada más, daros las gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla, y nos volveremos a ver en el próximo programa. Buenas noches.